La regresada más épica de la historia, caballeros. La regresada más épica de la historia. Una persona ha vuelto y esa persona soy yo. Es un barbero vivaz con una polla gorda colgando a su alrededor. Sí, en su propia esta ha salido también. Acabamos de discutir un poquito. Hola, Bulker, por cierto. Vale, cambiamos de categoría. Voy a iniciar grabación también para YouTube. Tenemos canal de Warhammer, exclamación Warhammer en el chat. Me pregunto si alguien vino a este stream desde el canal de Warhammer. Probablemente no. Dudley es un barbero vivaz con una polla gorda colgando a su alrededor. Loco, no puedo poner esta música de fondo si luego lo voy a subir a YouTube. ¿En serio? Estoy borrando cositas del disco duro, tío, por si luego no tengo espacio para grabar absolutamente todo la Adepticon. No, esto tiene copyright, pero es mío. ¿Sabes la putada? El propio stream de Warhammer tiene copyright. Y me saltan siempre avisos de copyright cuando los resubo, tío. No es la primera Adepticon que voy a subir. No colabora Games Workshop, tío. Nunca colabora. Pero ¿sabes la putada? Si algún día el canal de Warhammer se hace grande, me empezará a mandar productos para reseña. Y la única razón que tengo en la vida para ganar dinero es para comprar Warhammer. Si me lo mandan gratis, ya no tengo objetivos. Ya no tendré objetivos, tío. Y de verdad, ¿es buena idea para mí? Sí, sí que lo es. Porfa, mandadme Warhammer gratis a casa, tío. Yo hago unboxing. Es el canal de Unboxings de Entertainment, tío, no el de Warhammer. Mientras lee... Otro jardín, dijo Lupin quitándose la ropa. Barra Warhammer. Estarán ahora con full las cosas estas de... ni siquiera. Normalmente empiezan con una encuesta, no, un concurso de preguntas y respuestas. ¿Puedo llamar a Warhammer para colaborar con ellos en el stream? Voy a hacerlo. Yeah. Su cabello espeso y apenas visible debajo de su cabello. Que por cierto me deben fascículos de Combat Patrol, los de Salvat. ¿No me los he mandado? El stream técnicamente está corriendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no está enseñando nada. Vamos a capturarlo. Es un barbero vivaz. Espérate, tengo que dimensionarlo un poquito. No, me llegan las cosas que yo compro. Pero ellos con el sponsor me prometieron que me mandarían más cosas. Vale, chicos, tendremos un bingo hoy. Este es el bingo, lo voy quitando. Está en muy maja. Está en muy maja resolución. Pero creo que lo voy a dejar aquí en esta pantalla para no tener dos. Entonces, vamos a ir tachando cosas que vayan enseñando. Pero lo voy a quitar mientras esté el preview en sí, porque si no, pues XD. Como podéis ver, el bingo está en muy baja resolución. Pierden tiempo con Underworlds, eso va a pasar sí o sí. Enseña energía de los 3.0, poco probable, sobre todo dado la imagen que acaban de compartir. Presenta con los Señor de los Anillos, no va a pasar. Nuevo Death Guard, veremos. Nueva novela Black Library, casi seguro. Hombres Bestia Oldwood, prácticamente está confirmado. Una miniatura nueva de Legions Imperiales, a estas alturas lo dudo. Pierden tiempo con Negromunda, puede ser. Nuevo juego de especialista, ni de coña. Anuncio de sorpresa de algo 40k que no sea caos. Lobos espaciales tampoco. Juego móvil nuevo. Dicen algo sobre cine o la serie de Cavill. Libre, Kill Team, cualquier cosa. Se va a confirmar sí o sí. Renovación CATHAI, parece que no. AOS Nighthound. MMO de Warhammer, ni de coña. Videojuego nuevo, no móvil. Una miniatura de herejía de Horus. Sale Henry Cavill, ni de coña. Salen los dos tíos con barba a presentar, que siempre me olvido cómo se llaman. Lobos espaciales renovados, parece que sí. Nueva edición de 40k, no va a ocurrir. Campaña narrativa de 40k, puede ser. Nuevo Combat Roll, casi seguro. Así que... No, Minotauros de Death Guard no hay. A menos que haya pasado algo que me he perdido. Chicote, madre mía. Un minuto en teoría. Nabo.
Sí, yo me imagino, ¿sabes? La gente que solo ve el canal. Y de repente, pues, ve un stream resubido y está en plan... Menos mal que no me pasó por Twitch, tío. No les dará tiempo de sacar Space Marine 3 el año que viene. Ni de coña. El 3 yo creo que va a tardar por lo menos hasta el 27. Y piensa que en un año sí o sí tienen que presentar. Yo creo que la Adepticon siguiente presentan 11ª edición y en 3 meses más la sacan. Espero un lanzamiento para finales de junio o principios de julio seguramente. Cuerda penes. Podría poner música. Empiezan. Dos tíos con barba. This is Alex. We're really excited to be with you this evening. We've got so much stuff to show people, right? Yep, I'm incredibly excited. We've got stuff from Warhammer 40,000, Warhammer the Age of Sigmar, Kill Team, and the Old World. Oh, it's going to be great. That's all coming up very soon. Now, this weekend we are celebrating it, of course, as Adepticon. Está al máximo el volumen y suenan bajísimo, tío. There at the event. Hello, you may have already seen some of the stuff we're about to show you already, but keep quiet for now. Que tienen de fondo. Nada que revele nada, ¿no? All around the world, please let us know in the chat where you are. And in fact, this evening we're helped out because we are live. You can ask us questions. We have Ed over in Question Corner. Ed, how are you doing? All right. Tres tíos con barba. ¿Lo desmarcamos? Yo tenía un peluche de Norglete, ¿no? Me lo habían mandado, creo. No es, ¿eh? Yo tengo un Norglete literal. So much to show you this evening. And in fact, we're going to give you a quick glimpse right now. Veamos. Este metal me va a dar copyright ya. Gracias. No ayudan, no colaboran. Vale, he visto Death Guard. He visto Admech. He visto Bone Reapers, si no me equivoco. Vale. That was very exciting. There's lots of cool stuff there. You've seen us, you've seen the sizzle reel. It's now time to jump straight into the old world with the Wood Elf realms. Here we go. Elfos silvanos en vez de hombres bestia. Hostia, están chulos, joder. ¿Esa caballería es nueva? No lo recuerdo de su época. Están bonitos, tío, joder. No he puesto elfos silvanos, no he puesto hombres bestia, ¿vale? Están bonitos, joder. Siempre me han gustado los elfos silvanos, la verdad. Qué chulo. Yes, he was a cowardly youth, however, having fallen from his horse and found an elf goddess, as you do. He then regained his courage and eventually went on to slay Morga the Corruptor. A superb Lord level hero for your Wood Elf. No, pero es que suelen presentar dos facciones como enfrentadas. Así que veremos. And of course, alongside the Arcane Journal. ¿No está nice ese tío? El arte no me gusta mucho. Habría preferido con una fila de arqueros, ¿sabes? Ahí, una fila a lo mejor organizado no, pero como que arqueros entre árboles. Esto me parece demasiado OS, honestamente. Mira esos perros esculpidos a mano, cómo se nota. Con un puto palillo de dientes ahí esculpiendo. I tell you what, Alex, I'm super excited about the fact that beast packs are returning to the Wood Elf realms. You'll be able to field units of deep wood hounds, forest cats, sylvan Eso eran miniaturas de metal de su época, joder. So you can have a bear running around in your Wood Elf army. That sounds great. Brilliant. So there we are. You mentioned beasts there. But Wood Elves aren't the only things that are coming to ¿Hombres bestia? We've got the Beastman ¡Hombres bestia también! ¿Y esto será la cajita base con un puto minotauro gigante? Not bad. Vale, tachamos la siguiente. No os la voy a enseñar siquiera para no tapar lo que estáis viendo. Tachamos hombres bestia. Es la facción que menos me gusta, pero no está mal. Este lo vimos ya. So the Beastman love might makes right. However, el Gollum este me encanta, tío. Scarín, te voy a dar por culo ahora mismo, tío. Espérate, ¿dónde está?
which has allowed him to stay one step te ahead voy a- of enemies. te voy a- I mentioned Orion before. te vas a suscribir a mi canal. Currently hunting him, however, has been unsuccessful. He's a powerful level 4 wizard, and that leering spirit Este that fascículo. he accompanies into battle can be placed on the battlefield to cast devolving Este. magic at enemies from afar. Tengo Which is dos. quite good fun. Now it's worth pointing out both the wood elves and the beastmen are going to have the huge ranges accompanying them. We just show you a selection. Me encantan, here. tío. Yo también So fue literalmente lo primero que vi de Warhammer en su época. As well. And of course we've got the Arcane Journal for the Este arte del libro me Greyheads. gusta bastante Again, más, la verdad. big book full of Parece más lore, fantasy. full of great maps. You like a map, Alex, you really do. We've got historical recreations of Crawmore taking on some Empire of Men troopers. No he comprado ningún Arcane Journal de estos de momento. O sea, ¿qué incluyen realmente? ¿Solo reglas extra que no están reunidas en el index? ¿O todas las reglas incluyendo el index? ¿Merece la pena realmente comprarlo para cada facción? Están baratos dentro de lo que cabe, pero son libros cortitos. ¡CATHAI! Solo me presenta el puto gilipollas gigante, ¿verdad? Son solo reglas extra, sin el index. Una putada. Me gustaría que fuera como un libro de ejército de antaño, tío. Eso os molaba muchísimo. Under the watch of my father, Sen Yang, the My Celestial father. Dragon Emperor, Grand Cathay stands as a bulwark of harmony against the forces of darkness. Now, as the Se deja una hordes of pasta en chaos arte, esta threaten gente. to breach our sacred battlements, El ejército de artistas que tiene que tener contratado. prepares for war. Upon the walls of the great bastion, Espero que no solo presenten el constructo ese, tío. Me gustaría ver cómo queda la tropa básica. Yo Kislev igual compro, pero Cathay la verdad es que nunca me ha interesado. No, esto es Cathay. Katachan es 40k, esto es Warhammer Fantasy. Es una facción que siempre existió en el lore, pero nunca tuvo un ejército dedicado en su época. Y cuando anunciaron Old World, que vuelve el Warhammer Fantasy de antaño, lo primero que anunciaron son dos facciones que no eran muy viables de jugar en su momento, que eran Kislev y Cathay, que participaron en Total Warhammer 3, el videojuego. Y curiosamente hasta ahora no están presentando la primera de ellas de verdad, que es Cathay y luego supongo que Kislev. Kislev es que no es del todo mi rollo, pero Cathay es totalmente no mi rollo. Me hace ilusión verlo, pero yo definitivamente no lo voy a comprar. Seguramente será precioso. En el mapa del manual de Old World es súper divertido ver todo el mapa de Cathay y tal. Está súper bien hecho. ¡Oh! Enseñan de todo, bien hecho. Mira esa tropa. Es preciosa. ¡Oh! Sí, tío. Sí. Se lo han currado. La tropa estaba chulísima, tío. La caballería molaba un montón, el globo molaba un montón. I have genuine goosebumps after watching it. What a video. What a range. Let's talk about it. So, Grand Cathay is here, marching into the old world. ¿Cómo mola la hechicera? Alex, ¿La han pasado súper rápido? Joder, esto parece una foto de las típicas antiguas de su época, ¿eh? No me gustan los gigantes estos rollo terracota, ¿sabes? Me parecen demasiado sobrecargados. Todo lo demás me encanta. Morgana había expuesto un guerrero de terracota en una exposición que hizo, curiosamente. La conocí después y no la pude ver. Me dio rabia, me gustaría verla. what a great sort of idea and concept for a force, and it's a very different army to anything else. Cañón típico, así sabes, chinos con pólvora, pues le pega totalmente, evidentemente. Esta gente mantiene el nivel, ¿no? Aquí no han ahorrado pasta, lo han hecho bien. Esta es la caja del batallón, con el cañón y el cañón más de repetición, ¿no? 2 de caballería, 3 de infantería. Está muy bonita la infantería, ¿sabes? Me gusta que no esté extremadamente sobrecargada. Parece tropa de fantasy, tío. Las caras las han caracterizado súper bien racialmente, ¿eh?
Se notan los rasgos asiáticos súper bien. Para ser miniaturas pequeñitas, muy buen trabajo. La tía de la izquierda con la cara de psicópata, no sé si es tía o tío, pero esa cara de psicópata me encanta, 10 de 10, tío. Mira la cara de psicopatía pura y dura que hay aquí, tío, me encanta. Vale, tienes cabezas tanto femeninas como masculinas para cualquier modelo, lo acabo de confirmar. Cathay lo he puesto en... no lo hemos puesto en el este, ¿no? En el bingo. So yeah, if the Jade Warriors are the shield, these guys are the spear. They're the knights of the celestial host. They've been forged in They're the spear. Bueno, al menos literalmente tienen lanzas. Muy típicas también. The wealthier cities can raise, multiple regiments of these guys, but most can. ¿Ves? Es que han mantenido el estilo, tío, de fantasía más realista de fantasy. Están un poquito cargadas, pero no demasiado, tío. Se nota que es GW de hoy en día, pero me creo que esto es un ejército de fantasy, tío. Estos serán muy divertidos de pintar, la verdad. De hecho, puedes usar los colores de hijos de Horus para todas las partes así de color jade. Me encanta el tío cargando el misil. Oh, el típico anciano así asiático, tío, sabio, mola un montón. El del fondo con la tipa. Están súper bonitos, la verdad. Es un ejército que tiene pinta de que va a ser súper divertido de pintar, Sí, en vez de petardo. Es que hasta el palo es de bambú, si te fijas, tío, está curradísimo. Han vapeado sobre el este para hacer el vídeo, nice. Es el mismo kit, ¿no? Con varias opciones de construcción. Básicamente te vendrán dos en la caja base. He helps protect your artillery piece with gunpowder bombs. He can help the cannon move faster by lugging it along, and also it can allow it to shoot twice, once per game in one phase, which is pretty impressive if you load it super fast. Pueden disparar dos veces una vez por partida. Devastating damage, has thunderous impact on its shots, slowing down enemy units nearby where the shot Parece un ogre, en verdad. No, SNES, esto se ve, te lo suelo comentar en solo, perdona. Hostia, ahora que lo dices, no sé si en China vende mucho Warhammer, nunca me he parado a investigar. Sé que consumen un montón de literatura de fantasía medieval, aparentemente. Pero Warhammer no sé si vende. Rojas, enorme. Bienvenido al mundo sin publicidad. Ah, mira esos globos. Pero Japón es un mercado diferente y las fricadas les molan, pero en China esto vende. ¿Se distribuye siquiera? The crew then sit in an armored gondola and they're able to direct it using those sails on the side. It's a wonder of Cathayan ingenuity. Sí, eso estoy pensando que a lo mejor hacen literalmente como con mob. Hard pressed to see who's the best engineers. Now you can see in that gondola you've got a Lord Magistrate or Strategist, and these are the commanders of cities and the. Esto será plástico, supongo. Tiene pinta que es un kit de plástico. Joder. Tiene una peana transparente. De hecho, se podía ver en uno de los vídeos, se podía ver una peana transparente gigante. Mira el bosque de bambú de fondo. Me encanta. Hasta equipos asiáticos competitivos. Bien. Cuanto más gente en este hobby, mejor. Porque esta peña, ¿sabes? Se nota que al menos parte de los ingresos los reinvierten en la empresa, al menos. No malgastan todo en navíos y meretrices. Entonces, cuanto más cobren, probablemente más mierdas vamos a tener. No, esto es fantasy. Bueno, Old World. O sea, literalmente es un globo que está observando y la artillería de Cathay puede usar su línea de visión para disparar. Es un spotter, tío, como hoy en la partida de Delta Force. Ahí está hablando de que efectivamente son calcas, a ver, es evidente. Este no me gusta, tío.
la habría hecho bastante más simplón. Entiendo que cuanto más recargado, como que salta más a la vista y vende más, ¿no? Pero me parece que está demasiado sobrecargado para mi gusto, tío. Va a ser súper fácil de pintar, eso sí, tío. Pegasto, guapísimo también, enorme. Va a ser súper fácil de pintar, O sea, literalmente una tarde, menos. Imprimación en marrón plus 2 pinceles secos. A lo mejor algún detallito si quiere pintar las gemas, tío. Sort of watch over the desert roads in the Warpstone Desert. I tell you what's really cool as well, depending on which one you go for and how you paint your miniature, they actually get different rules in the game as well. So the Terracotta Sentinel can regenerate. No, sí, o sea, es que CATHAI es eso, lo sacaron en todo Warhammer junto a Kislev y pues mira, XD. Is going to sort of really badly affects the El de Jade, curiosamente, no es un Jade muy pronunciado en la pintura, Si no supieras que es de Jade, podría parecer muy... como si simplemente lo hubieran echado una luz verde en estudio. El bosque de bambú es escenografía real que tiene. Oh, tío, mira ese pajarraco dragón. Guapísimo. Está impresa en 3D. Está impresa en 3D la chavala. La capa era impresión 3D. Se podía ver las capas en micras, tío. Qué chulísimo el dragoncico pájaro, tío. Mira, ahí se podía ver la capa el interlineado, tío, de impresión en resina. Se supone que hacen... los que van a pintar en estudio para presentaciones aún no tienen producción en masa, así que imprimen unas pocas en 3D para poder... pintarlos y tener todos los disparos. ¿Disparos? Iba a decir shoots en inglés. Petan todos los disparos, ¿por qué no? Joder, tío. ¿Por qué pienso en inglés? Porque escucho inglés, supongo. Este es el tipo de unidades que me gustan, tío. Tómasela la palabra, sí. Estas unidades me gustan mucho más que las sobrecargadas, tío. Un puto general en un caballo, con un escudico normal, y un gilipollas con espada y bandera. Yo no me suelo comprar las minis hiper supercargadas de resina. Me compro esto. Que esto igual también es resina, pero, para ser justos. Pero... no tiene transfers, a pintar esto a mano, dice. ¿Ya ha pasado alguna vez? No recomiendo esa experiencia. Indeed, so this has got the history of Grand Cathay, the Celestial Dragon Emperor, including lots of little bits of information that you might 3 ejércitos de Oldbolt en la conferencia de momento, no está mal. Le podrás pegar la cara de psicópata seguramente. ¿Te imaginas? El imbécil con la bandera y con la cara de... El libro solo por el lore supongo que merecería la pena, pero lo podrás leer en wikis gratis de todas formas. Que esas mierdas mola tenerlas en físico por coleccionismo. Me pasa lo mismo con la White Dwarf, tío. Que al final te la lees en una hora y dices, joder, 9 pavos por una hora. Pero es que es bonito tener la White Dwarf. Bueno, apuestas, que es lo siguiente. Oldbolt ya lo han cubierto un poco por encima. Van un poco corriendo, Van un poco corriendo. No sé si se han tomado casi 20 minutos con... ¿CATHAI lo hemos metido siquiera? Creo que CATHAI no lo metimos. Está tachado ahora mismo Hombres Bestia y salen 2 personas con barba. Espérate, ¿no enseñan Kislev? Ah, no, vale. Coño, es verdad, el dragón se le ve en el vídeo de preview. ¿Se llama Miao Ying? Nice, es un gato. Se ven en 200 euros de miniatura, ¿verdad? She was assigned to her position by the Celestial Dragon himself and is often considered the favorite amongst her siblings due to the power she wields. Es absolutamente brutal, tal cual. Calvers, ¿te pillas un ejército de CATHAI así al menos lo podemos enseñar en cámara y luchamos contra ti? Confiamos que la escenografía es física, tío, no es Photoshop. Tiene una roca táctica y todo, lo cual me encanta. La bruja mola un montón, también con su propia roca táctica. Ah, es ella en forma humana, vale. No he jugado CATHAI en Total War, perdón. Es en plástico. Me sorprende, no suelen sacar unidades así en plástico. Bien. ¿Vendrá en la caja o son 2 unidades separadas que compras, tío? That whole collection is just incredible. The intricacy, the detail, it is
Beautiful. Yeah, there we go. That is Grand Cathay coming soon for Warhammer The Old World. Es que esto podría ser plástico o no. Asumiré que el dragón gigante es plástico. We just have. So there we go. Exciting stuff. We've got a bit of time now to go over to Question Corner. Ed, what's the chat talking about at the moment? Está preguntando el chat de Twitch, ¿en serio? Mala idea. People talked about earlier. We've got people from all over the UK, loads of states being listed across the US and Canada. Alguien está gritando Españita en el chat ahora mismo. All over the world. It's fantastic. I do have some old world related questions that I've got to though. ¿Cuándo sacan un ejército de Estivalia, tío? It's a big one that we're being asked. Well, everything we've just seen is plastic. Yep. Todo lo que acabamos de ver es plástico. Ni una sola miniatura de resina ni de metal. Multi-part miniatures, loads of different options you can put on the miniatures. So el dragonaco es de plástico también. El globo ya, bueno, asumíamos. Pero todos los personajes también son plástico. De puta madre. De putísima madre, tío. They might be. The Sky Lantern is huge. Yeah, the Sky Lantern stands really tall. Hemos visto la peana así de la linterna esa celeste. And then on a flying stand, and then that balloon on top of it. So at least height-wise, I think the Sky Lantern takes it. Well, in fact, this answers my next question, which was, is the Sky Lantern attached to its base purely from the plastic parts? No, it's... La hemos visto en un vídeo, el chat no se ha fijado. Okay, final question then. Who are Cathay's biggest rivals in the old world? ¿Quién es el rival principal de CATHAI? No tiene Arguably, they're amongst the oldest and most powerful kingdoms in the old world. But they particularly hate the forces of chaos. Oh, right? They absolutely loathe chaos. Okay. So if you wanted to have, if there was a rival, if there was something that's... Calvers, te vas a pillar CATHAI. Estoy decidiendo ya quién de mis amigos va a comprar qué, ¿sabes? Para enfrentarme a todos. Lots of questions I think might get answered later on as we go on. Actually. Fair enough. In that case, we'll move on to the next segment of our show, and it's time to move on from the old world and take a look at what's going on in Kill Team. No, van a CATHAI, no a OS. Veamos. Admequeros contra... CATHAI es la palabra antigua que se usaba para China, de hecho. En algunos idiomas siguen llamándose de manera similar a CATHAI. En ruso, por ejemplo, es CATHAI. O sea, los de Warhammer no tuvieron ahí mucha imaginación. China, pues la palabra antigua para China. Tiranios versus Admech parece. En el bingo teníamos Katachan, que ya parece que no va a ocurrir. Kill Team cualquier cosa. Tachao. ¡Míralos! ¡Qué decisión más rara, tío! De los tiránidos para una caja de KT, ¿eh? Nunca lo habría pensado. Pensaría que sería más tropa. Very quickly, Alex, where is Type and Set and who are the combatants? So, we are still on Vulcus, we're in Hypersilicus, the Grey Gun has fired, and when it does fire, the backdraft sort of levels everything around. No, tiene un poquito de tropa, tenemos unos ormagantes. ¿Por qué estaba peando un chaval en la toma, tío? No es una toma que no tenía que haber usado, alguien la ha cagado hoy. Las minis de Admech molan, la verdad. Go and find some of the archaeological bits that are hidden down there. But when they've done so, they've awoken some Raveners. Oh dear, you don't me da mucha pereza pintar Admech por algún motivo. Se me resisten. No es que me cueste pintarlos, es que me da pereza, ¿sabes? Cuando digo, hostia, hoy tengo que pintar Admech. Me arruina el día, tío. Pero te veo un guerrero tiranido, me lo he perdido. Justo he mirado el chat. La escenografía que tenemos impresa. ¡Hostia puta! ¿Cómo no hemos caído? La escenografía impresa en 2D de Combat Patrol es la que usan para esta mierda. ¿Cómo no hemos caído? ¡Mírala de fondo! La parte de la derecha es literalmente fotografiada desde arriba y ese es el cartoncito que nos han dado. As you can probably guess, spits venom. Makes sense, yeah. The Wrecker, which is a heavily muscled armored version which can break through into bunkers. My favorite. Pero guerrero tiránido no veo, It's got a hypersensory array to detect vibrations and chemical signatures. Son todo como variantes de tiránidos únicos de hiperélite. Now, if you've ever played Space Marine 2, you'll have come across the Raveners in their
and they burrow through the ground, and that's just so difficult to deal with. And that comes through in Kill Team as well. They actually have a rule where you draw a tunnel as the game continues, and your warriors and your Raveners can just pop in or pop out of that tunnel as the game continues, really confusing your foes. If I tell Kill Team players these guys have an APL of 3 apiece, that makes them super good. Raeven. And they can all fight twice in an activation, which is terrifying too. Esta edición de CATHAI como que está durando un montón, ¿no? ¿Cuándo salió Octarius? 5 models is one of the smallest kill teams, but they are tough. They're real big and tough. Lots of wounds, lots of APL. Los pintaron un poquito más estilo antiguo, por cierto, más que moderno. Me gusta. Cool as well. Me gusta más este estilo. Battle Clade coming alongside them in the box set. Uno de esos servidores a la izquierda, tío. And someone in the chat earlier on said, I'd give my soul for an Adepticon Mechanicus kill team. We're going to send Slanesh knocking on your door anytime soon. But Alex, tell us about these guys. So these are led by techno-archaeologists who specialise in hunting down arcana and exotic resources. Alongside them, they've got the Servitor Underseers, that guy that seems to be floating there. Las puedes usar en 40k normal, te sacan reglas separadas para estas unidades. Te han pintado con mucha presteza el patrón de su capucha, Está un poco mal pintado. Para nivel, ¿sabes? O sea, para nivel de usuario normal está perfecto, pero para nivel de heavy metal está un poco flojo. Y tú piensas la cantidad de mierda que sacan, los pintores están 24/7 pintando esto. Los servidores me gustan bastante, tío, en comparación a los antiguos. Ya hemos tenido algún modelo nuevo de servidor, claro, pero siempre quise tener un servidor, tío. Different servitors have different rules. We've got the breacher servitors, you can knock holes through walls, and the gun servitors and combat servitors carry a huge array of exotic weaponry, including a heavy arc rifle, incendiary igniters and phosphor muy básico, que es lo que me gusta, ¿sabes? Tiene una pose clásica de 40k, no está hiper sobrecargado. Where you would find the full rules. ¿Es escenografía de Zona Mortalis, por cierto? Has really loads of extra stuff in there as well. You see all the tokens and things, the cards that come in the box. Inside the dossier, you'll find the Joint Ops and Adversary Ops mission packs in here as well. The Joint Ops is really good fun. Y tienen sus ormagantes un poco diferentes, ¿no? Poses un poco distintas. Into play as well, because there is a tree campaign for playing through the narrative of the Tyranid invasion on High Basilicus, and the Hormigans are your NPO, non-player operatives, that you get in there with full data cards and rules for using those to fight against with your friends, which is quite good fun. But also in the box, people have noticed, we showed off on Warhammer Community a little while ago, the Infestation Terrain Kill Zone upgrade. Tell me what we've got here. Que la vagina islandés la habían presentado hace unos días. Como siempre los containers del monitor, tío. There's a lot. Chimneys and vents pump out spores, capillary towers act as conduits, so when the Hive Fleet arrives, that's where they're basically going to... Sí, en cada caja de termagantes o ormagantes te viene una plana más grande para meter el enjambre, que son 3 miniaturitas pequeñas. En las de Necrones pasa lo mismo. Sí, mira ese Zeno, tío. A lo mejor no es tal cual la de Combat Patrol, pero se parece muchísimo. Estas piezas en particular. Los Necrones pasaba lo mismo, te venían los 10 de los Necrones y te venía una plana más grande para poner los escarabeos. ¿Cuánto cambia el gameplay este tipo de escenografía en Kill Team, tío? Porque yo he jugado solo una partida de Kill Team introductoria y eran full pasillos rollo boarding action, claro, de esa época. Y ahí la escenografía pues era... Pero esto no sé cuánto afecta realmente. So right now, of course, we do have rules for Raveners in the Tyranid Codex already, which you can use these models to represent. Are we going to see full rules for both kill teams in their entirety? Mi grupo de Warhammer también tiene que estar en WhatsApp ahora mismo. Sí, están pasando fotos y tal, a tope. Watch World Community for that one, alright. Claro, porque mi grupo de Warhammer encima es tienda, así que les interesa pasar foticas, que les compramos cosas. Just keep watching. Obviously, when we get to 40k, we'll cover those. Is this part of a Hive Fleet Typhon offensive in the lore? So as I mentioned before, basically the Raveners could be deposited on a planet well ahead of the Hive Fleet and stay there years, if not decades. So it could be a precursor to an invasion, but it also might have been, a little offshoot.
Vale, que no contesta la pregunta, básicamente. It's not a full invasion there, right? Eso es lo que vemos. A ver, ya cuando enseñaron tanto los tiránidos como los Admech, asumí que no era para CATHAI. Anything else there that we want to go over? Yeah, final thing about just Eso he estado mirando, creo que no hay nada más para tachar de momento. in terms of build options, are we able to see just no. normal Raveners? Is there an ability to build Incluso lo de la nueva campaña narrativa de 40k confirmó que So basically, podría ser una you invasión can tirania build, nueva you o could no. build all 5 Raveners as a Ravener warrior, which is essentially the Ravener you can see in a sort of Ravener squad in a Warhammer 40,000 game. There's also full rules for Ravener warriors in Kill Team 2, so if you wanted to build 5 Ravener warriors, you could use that as your kill team, no problems at all. As for the other options, you get enough bits to build 1 of each, so 1 Prime, 1 Wrecker, 1... I forgot the names of the other ones. 1 of each of the other ones you can build there as well, so not multiples of those. All right. That's everything for now. Excellent. ¿Alguien de aquí está siguiendo lo de Warhammer Bunker de White Dwarf? To the Mortal Realms. There we go. Vamos a OS. Ah, no, ni siquiera. Vamos a Blood Bowl, que no lo metí. Warhammer Age of Sigmar Spearhead Gaming Pack, Sand and Espera, Bone. ¿what? Hemos visto Blood Bowl por un momento, ¿verdad? Y luego, ¿what? Lead your forces to victory in fun, Esto es AOS normal fast-paced ahora. games using streamlined rules. Each Spearhead box contains all the miniatures you need to take command of a balanced and thematic army, with rules and updates available to download for free online. Obliterate your foes from a distance. Impose a grisly tithe. ¿Están metiendo un streamline al Spearhead? ¿Le hacía falta? Jugadores de Spearhead del chat. The choice is yours with 4 new spearheads. March forth into the realm of death and prepare for battle. Creo que me confundió ver ese Goblin, tío, con la camiseta a cuadros. Pensé que era Blood Bowl por un momento. Pero el Sand and Bone Gaming Pack, ¿eso qué es? O sea, es como un Spearhead, Sand and Bone. micro Spearhead para empezar a jugar. A new expansion for Spearhead with a whole load of new and exciting additions. You fight in 2 areas of the realm of death, double death. You love this, don't you? Yes, so you've got Ossia and Telorum. Basically, you've got 2 sides of that board. Es un poquito del mausoleo de antaño, pero ahora roto en piezas, tío. We've got the Necropolis, Blood, Delusion, Grief and Night. Pero, ¿es esto una micro caja, tío, de Spearhead? No estaría mal para empezar con un amigo. Pero la escala parece que va a ser tan pequeña, tío, que no sé si merecerá No, mucho you're la pena. right. There's a nice little variation between the ¿Tienen five impreso el puto games, copyright en el so tapete? really Estás good de coña, variation on bro. your games, depending on which realm you fight in. You'll also notice that on this board in front of us, the green one Esta here, escenografía we've es la got one del huge antiguo set de objective mausoleos de with four Fantasy small aún ones que han around it, which makes that piezado, center tío. super important and exciting to play over. And Vale, if ¿qué you look teníamos on de top of the OS? purple board Nighthound y there, algo that one's más? only got 4 objectives Creo que on no. it. But Nighthound two of no them are son. super close in the center of the board. There's going to be a big old scrap there as well. Both boards really sort of want you to get into the action and fight. ¿Es un which is tapete great más fun. pequeño You que also Spearhead notice on the normal? Porque screen as well, hace mil que we've no... got some new terrain features here que as no well. veo This mi is caja new de mystical terrains AOS being added in, which can either que be, han boxeado en su momento en el canal set Pro. up on the board at the start of the game, or maybe brought in through one of the twists in the game as well. We've got the Crypt of Blood, where your fighters can take an Parece más unholy pequeño. draft and try and best their foes at combat, but at what cost? Dependiendo del precio, hasta And me the, compraría icon esto of para New hacer Armia, vídeos which para el is the canal, statue porque there. será muy rápido de pintar y Yeah, probablemente so serán all partidas upon the veiled cortitas, promises of the que si Icon, tienes un amigo interesado en probar el juego, maybe it won't. algo así para 40k, una micro Combat Patrol, la compraría al instante. Para a 11ª, porque parece que están usando un poco de beta ahora AOS para 11ª de 40k, así que... Pero desde luego no es mala idea. La pregunta es si será divertido jugar con tan pocas minis. Es porque a veces algunos kits introductorios no tienen tanta variedad de funciones para cada unidad como para que sea divertido para un novato. Había cajas de iniciación que no tenían ni magos ni disparo, por ejemplo, era solo combate a melee. Es como... Yo pensé por un momento que era Blood Bowl por culpa de los goblins. Estos goblins, una matriz de estos la compraría para conversionarlos a Gretchins de 40k, poca broma. Sería súper fácil conversionarlos y quedarían brutales. Los Seraphon están chulos, joder. Esta podría ser muy divertida de jugar. Quiero ver la de Ciudades de Sigmar, que es otra facción que siempre quise y no la tengo. Pool de disparo con una unidad de plebs lanceros, tío. Bueno, ni siquiera plebs lanceros, son los cazadores, coño. Cojones, esto podría ser interesante. They're even better. They get better on their saves if they remain stationary, but of course you won't score many battle tactics by doing that.
that. But I tell you what, if you want to go for a smaller, more elite force, take a look at the Ossiarch Bone Reapers mortars. Los Bone Reapers va a costar exactamente lo mismo, pero son 9 miniaturas, tío. Va a costar 100 pavos, pero son 9 miniaturas. Por cierto, jugadores de WoW, ¿no os recuerdan un montón estos Maldraxxus, tío? Pues estos salieron antes. And most of them have a 3+ save as well. So these guys are tough, but there's not many of them. So good luck trying to score your battle tactics with those guys, because you're going to have to really think about how you do it. Plagio más descarado, tío, lo de Shadowlands. Now, that's not all there is for the Age of Sigmar. We've got the Scourge of Gairan. Now, this is an exciting new seasonal event building up to the launch of the General's Handbook in summer. Now, on the run-up to that release, there's going to be daily articles from the community with short stories in video form, along with new rules updates. These could be regiments of renown, battle formations, un montón de vídeos nuevos del lore en every el faction Warcom. is getting at least one updated War Scroll card for an existing unit. That's right, and they're also going to be match play legal from the release of the new General's Handbook, which is going to be the climax of the Scourge of Gairan season. We see that new General's Handbook arrive. It's Bueno, el that General's time of Handbook year. te vienen Here con it is. tarjetitas And the difference y here with marcadores de General's objetivo y Handbook todo, ¿en this serio? time round is, rather than just being a book, it's actually a complete box inside. Ah, es la primera vez que lo hacen. You've got your battle plan and battle O sea, compras el libro en una caja y te viene con todas las cosas extra. Estas mierdas me gusta que últimamente lo hacen, ¿sabes? Te puedes comprar... Me compré la White Dwarf de marzo y venía con Battle Scrolls, entre comillas, para el Señor de los Anillos, tío. Súper práctico. So this is War in the Jade Realm. Gairan is sometimes considered sort of a place of Hereditary abundance, Lord of the Hammer, Burning Gairan, Legion. the breadbasket of Sigmar's domain. Memes. However, the realm of life is rife with disease, hellish mires, mercurial forest spirits, monstrous insects, rapidly Joder, changing tío. seasons. Cancelo el canal de WoW y me dedico solo a Warhammer. Hasta la polla, tío. Porque no tengo tiempo infinito para hacer todo en Warhammer. ¿Cómo me encanta este puto hobby, tío? Me apetece hacer literalmente todo salvo Necromunda y Underworld. Y Blood Bowl, supongo. Pero, en plan, siempre que veo AOS digo, joder, qué pena que AOS sea como mi último juego en la lista de prioridades. Porque no me da tiempo para hacer una mierda, lamentablemente. With that done, it's time to take a few more questions from the chat. Ed, me encantaría jugar a AOS, tío, pero es que no me da la vida. No sé si se está desarrollando en el medio de 40k. Es que AOS, tío, en estética me gusta menos que otros juegos de Games Workshop, pero parece que en reglas está tan putamente refinado, tío, para ser divertido y ya está. The rules in the ultimate starter set as well for Warhammer Age of Sigmar. Will your old Spearhead still be usable? Yep, absolutely no problem at all. It's an expansion to the game, it's not a replacement, so you can use whatever you like to in the game. De puta madre, no cancelan ninguna regla antigua. Spearhead, which is great fun for all. No hablaron de la caja de iniciaciones a mucho. Indeed, do you want to take this one again? Yeah, okay, so yes, you're right. Some of the we've seen some of the spearheads being led by units. We saw it first with the Gloomspite Gits, we're being led by that. Pero es más raro, eso es la gente que no lleva putos cascos todo el día, ¿sabes? Que nos aplastan las orejas de una forma feísima, realmente. Es malísimo, pero mira. ¿Qué puedo hacer? Igual que la puta es que en todas las Adepticon decimos algo así, se guardan lo tocho para el final, y en la mayoría no hay nada tocho al final. Pero esperemos. Yo creo que ahora meterá un poco de relleno de todos los juegos de especialista, Regia de Horus, Legions Imperiales. Legions Imperiales igual ni la mencionan, lamentablemente para mí. Pero llevan 37 minutos ya de conferencia, ¿eh? Anything else? We've got a lot of 40k questions still coming through. Oh, well, maybe we'll go into some 40k. No creo que sean lobos de 30k. But before we do, there's more stuff coming in the future for Warhammer Age of Sigmar. So let's take a look ahead at what's coming in the future. Nighthound? So, coming now, we've got the Soulblight Gravelords, followed on by that como me Spearhead encantan los expansion, Soulblight. Sand and Bone, and then the General's Handbook. El Sand and Bone igual lo pillo, tío, para el canal. Los Idonet, los Nighthound, bueno. He dicho que si presentan algo en Nighthound, tachamos el bingo. Lo han mencionado. I wonder what that could be. That could be one of. I got at least 3 things in my mind, but I tell you what, guys, if you're out there, ¿Qué pollas es eso? Pues es un ala, pero ¿de qué?
We'll see what you think. Mira, aquí me pillan desprevenido, ¿sí? ¿Qué cojones es That's a esto? good one, actually. That could be. I've got Se at least podría two in decir my que mind es that de could definitely un be. dragón de estos Right, de with los that done, Stormcast, pero parecía como más magullada y dañada. into the 41st millennium, and boy, have we got a lot of things Tachamos to a say OS about Nighthound porque lo han Let's mencionado, start pero off no han with enseñado the nada. Chapter approved deck. It's Una that de season. orcos. We've seen the General's Handbook already. Chapter It's Approved time for the nuevo. Chapter Approved Esto no deck estaba en el bingo, 25, a menos que esté acompañado de nueva campaña narrativa. Now, this season, we're going to see this new deck, which functionally works the same as the current Chapter Approved deck, but with updates to missions, objectives, and formatting. So, going to be really good for players to get hold of. Crucially here, it actually includes missions specifically written for incursion games, which are 1,000-point games with unique deployment and updates. Me gusta que estén centrándose más en el meta de 1000 puntos. Es un meta muy divertido de jugar. That's going to be quite fun. We can also see on the screen es de Flesh Eater Chords. War as well, another new format which we've introduced. La de Pincer Attack me parece súper curiosa. Será curioso de jugar, Esto se lo va a pillar Sidric casi seguro. Unpredictable experience, and it's designed for 2,000 points and above. Instead of secret missions this time round, we've got challenger cards in the Chapter Approved deck. A challenger is a player trading by at least 6 victory points who can choose a challenger card or draw one. And these new cards provide a stratagem and a mission. Players can choose to complete the mission or use the stratagem, but not both. So similar mechanic to Spearhead if you guys have ever played that before. So ¿Están metiendo mecánicas de Spearhead ya? And ¿A 40k? ¿Antes de edición primera? Lo del Challenger me ha molado mucho en concepto, Honestamente no me acuerdo que valen las cajitas de Chapter Approved. No eran muy caras, pero no me acuerdo cuánto valen. No sé si eran a los 20. Coming real soon. Make sure you get your hands on one of those when it drops. However, that's not all that's coming from Warhammer 40,000. There's so much coming. We've also got the World Eaters. Here we go. So they're coming. Vale, aquí tenemos devoradores de mundos. Battle Force, including a whole host of 8-bound No me gusta mucho estéticamente los devoradores de mundos, pero bueno. Brand new hero. So this guy, para los que les molan, de puta madre. Demons trapped within him. Esto asumo que es la cajita de Combat Patrol, por cierto. So that's given him exceptional strength. Along with them, they've got their brand new codex. And within that is obviously Codex nuevo, por supuesto. All of the rules and background for the 12th Legion, the Scalathrax, all the warbands and characters, as well as the Red Angel's Gate, where Angron first manifested on Armageddon. Saña para el dios de la saña, right, we've got a Slaughterbound. This is the new hero who's going to be coming into play for the World Eaters. A monstrous hero who can lead 8-bound or exalted 8-bound into battle and is so angry, Alex, that he rages at them and returns slain models to life. No, qué coñazo esa mecánica, joder. So, absolutely right. The Codex is coming as well, of course. Menos mal que no tengo amigos que hacen devoradores de mundos. Pero tengo amigos que hacen puto GSC. Demons in your army, much like the Emperor's Children. You can include Slaneshi demons in the army. And one of the detachments is the Khorne Demonkin, where you can use an enhancement to have a Lord on a Juggernaut leading Blood Crushers and Fleshhounds as a unit, which is just great fun. And there we get, do you know what? Talking of Khorne demons. Well, we've got a little something to say, and it's over to Ed in Apology Corner. Que va a enseñar un revamp de Angron, tío. Should be in the Codex Demons Index. He's not, and we know that everyone wants it, so have no fear. He will be back when the World Eaters Codex comes out. Be both in that and also in an updated index at the same time. What can I say? There we go. Good news for all you Khorne Demon fans. Our apologies, guys. Es que no me gusta los We're going demonios, to tío. fix Se that me mistake when that aburren book un drops. poquito. So thanks for that patience on that one. But right, keeping on the Chaos theme, what else is coming? Indeed, we're going to see the Death Guard. La Death Guard. Likewise, have the Poxwrought Vector Battle Force with a Fetid Blight Drone, Lord of Poxes, Plague Burst Crawler, Blight Lord Terminator. Dime que esto no es una Combat Patrol porque va a ser asquerosa. Bueno, Nurgle. Esto no puede ser una Combat Patrol ni de coña. Esto es mucho más punto, tío. Tenemos nuevo personaje, por supuesto. Oh, ese efecto de óxido. Doesn't let enemies too far away from him see him at all. That gigantic sword on his back is a great plague blade. And let me tell you, when I say one of the most powerful combat weapons in 40k, it's great. Again, the Codex includes lots of detachments. You can have Nurgle demons in the book. 6 detachments in there, including one that's very demons heavy, and one that lets you have an unending horde of Poxwalkers, just as you'd hope to see, which is cool. And you know what? Let's round off the unholy triumvirate of chaos. We've got Esa escenografía tengo pendiente de pintar.
Y los 1000 hijitos. ¡Qué raro! ¿Qué son los bichos de enfrente? ¿Tenemos nuevos marines de rúbrica? ¿Esos son nuevos? So these are mechanical constructs with features of ancient prospering spirits or tutelary demonic servants, and they're saturated in sorcerous power. Pero están muy curiosos, o sea, creo que desentonan un poco con el resto del ejército. Bodyguards. They're threaded through with spells of prophecy, so they can essentially Recuerda más a una tecnología Elder, ¿sabes? En muchísimos aspectos. You're able to foresee where the enemy's going to be as well, which allows this unit to use the Overwatch stratagem for free, which is terrifying, especially when they can be armed Ya, pero imaginaba algo más como redondeado de Admec, ¿sabes? And melter guns. These things are terrifyingly tough. They actually count as vehicles as well, which is cool because one of the detachments in the Thousand Sun book lets you take loads of vehicles, so you can have a robot heavy force if you want to. Great fun. Vamos, que puedes tener un ejército full robots, dicen. As well, as you'd expect from these books at this point. And in the Crusade section, you can plot and scheme with the great cult in Crusade as well. And talking of the codexes, we've seen already the Emperor's Children having that absolutely beautiful limited edition codex. And you know what? We're doing the same with the 3 others we're releasing as well. Of course, on the screen you can see the World Eaters. We've got the Death Guard and the Thousand Suns coming too. These books. La caja me mola muchísimo. El libro en sí, la caja mola un montón. Me recuerda de hecho a los coleccionistas de StarCraft de su época. They look cool on screen, They really do. but in person, El libro es que o sea, es estéticamente muy placentero, la verdad. Pero le pega realmente a los devoradores de mundos, tío. Ese fondo en blanco a lo bestia. Prefiero un rojo sangre, ¿sabes? Got 3 parts to each book. We've got the codex itself with gilt-edged gold pages, some really nice artwork in each piece as well. So every book's going to come with 5 pieces of relevant themed artwork for your god. Tarjetitas de arte que realmente no sirven de mucho porque no son suficientemente grandes como para colgar en la pared. Prefería un póster más grande, tío. Eso ya mola, tío, que te ven los data cards. Los tokens de metal. Bien. 80 euros para arriba. Espérate, probablemente 100 incluso, Venga. Esto van a ser 100 pavos mínimo. I feel like I want to use this as the objective marker instead of the smaller ones somehow. I can't help feeling that completing the quadrant there is Eso va a costar una burrada, tío. ¿Por qué no han sacado coleccionistas así para orcos, necrones? Pero el códex de edición coleccionista, esto es la caja para collectors. There's going to be a very limited edition. There are going to be only 16. Todas van a tener este fondo. Solo 600 copias disponibles. Olvídate los 100 euros. Olvídatelo. Los mil hijos. Esto lo van a comprar los bots al instante para revenderlo, tío. But I've had enough of talking about Chaos Phil. We've got some other cool stuff coming. It's time to go a little bit Imperium as the Grey Knights are seeing their update here too. No esperaba ver caballeros grises hoy, la verdad. ¿Había rumores de caballeros grises? Si los hubo, me los he perdido completamente. No, yo tampoco veo nada muy evidente. Tampoco soy gran conocedor de caballeros grises, de verdad. Donde más los he visto ha sido a principios de Chaosgate, básicamente. Es un update de... Vale, es una matriz de update. Me sigue pareciendo un poco ridículo que está ahí colgando en medio de la máquina, tío. O sea, para las sororitas aún, pero... Técnicamente son más modelos chaparros y que primaris, definitivamente. En lo que es aspecto físico, definitivamente. Tengo la puta mazo en la maza en la mano, tío, es maravilloso. It's basically like the Nemesis Dread Knight kit with an upgrade sprue in there as well to make it into a Grey Knight Grandmaster, which is just cool. In terms of the codex, Grey Knight players can expect to see rules like Gate of Infinity still there. Es un portabebés tal cual. O sea, estéticamente me parece bastante agradable toda la tropa, ¿sabes? Los termis, es la mierda. Aunque hay un termi que está en una pose demasiado abierta de piernas, tío, que queda un poco rara. Pero el Dreadnought... Me gustó desentona un poco. Mira ese termi de la derecha, tío, que estaba con las patas.
But of course, this is the new Crusade book, Armageddon. Libro de cruzada. Armageddon. Warzone that will be familiar to many veteran Warhammer players. Alex, why is Chicos, Armageddon ¿dónde está mi vídeo de Armageddon? Solo que yo lo auguraba para... Bueno, dije que podría ser este año. Lo auguraba en un principio, pero decíamos primero. Tachamos campaña narrativa de 40k. Pero Armageddon de caballeros grises contra demonios. The Conqueror has heeded the call and arrived. So the World Eaters have descended to Armageddon itself, but sí, hemos tachado campaña narrativa. Regiments of the Death Corps, vamos así de momento. Space Wolves, High Marshal Helbrecht's Black Templars, and the Grey Knights who have foreseen this invasion. This is so cool. What a great way to kick off a new Warzone. And this actual book itself is a Crusade book. And if you've never played Crusade before, it's a wonderful way of linking your games together in a narrative sense. Sí, pero están explicándonos que básicamente los caballeros grises previeron que va a haber una invasión demoníaca. Y fueron para allá para prevenirla, básicamente. We're playing at the moment, and it's great Será curioso. You can either choose to defend Armageddon, to attack Armageddon, or perhaps be one of the third party there of just not quite sure which side you're going to represent. Maybe you'll decide later on. And there's a tree campaign inside the book for all those three factions as they sort of... No tengo ni puta idea si era canon. Del Chaos Gate, precisamente, es del que hablaba antes. Great. We've got Crusade badges in there. 10 horas se lo he dejado, lamentablemente, por falta de tiempo. Fighting hellscapes as the barriers between warp and reality just merge. And what's really cool as well is there's rules for unbound demons flocking to your game as sort of non-player characters sort of running in. Hay reglas de demonios que aparecen simplemente en el mapa como NPCs. Hombre, es que ahora están tocando lore, por eso hablan mucho. Hey, do you know what? Armageddon does sound pretty cool. Yeah. It sounds this Orcos, orcos. Planet Armageddon. Tocaré doblar otro trailer, tío. Plagued by invasion and constant bloody warfare. No, es el CGI de Armageddon. Bueno, espérate, a lo mejor no es ni CGI. No es CGI. God's followers swarm across the planet's ravaged surface. Bueno, Angron Brink of annihilation. No, ese era Angron. La verdad es que solo vi un par de frames. Esto destruye el chat otra vez. Will anyone answer their call? ¡Oh! Justo he acabado de coleccionar los putos lobos espaciales. Me cago en Dios. ¿Tachamos otra? De los artes normales de los códexes, lo que vamos a ver también. El de lobos espaciales está chulo. Vemos un poco de Krieg ahí también, aliado con los lobos espaciales, bien. Lobos espaciales renovados, tachao. Y ninguna presencia de orcos, And everybody there will have noticed a whole new raft of space wolves. Oh, they're here. The space wolves are here. We've been waiting for them for a long time. And it's great to see a fantastic new range. Siempre que dejo un ejército, tío, es cuando lo renuevan. Es que no me lo puedo creer. Because, I mean, look at these. El año pasado mi main ejército de marinas espaciales eran los lobos. Here they are. This, in particular, what we're seeing right now is the Space Wolves Army launch set coming to you soon. Included in there is the new Wolf Priest, the new Battle Leader, the new Head Takers, el líder mola the muchísimo, Bloodclaws and the Grey Hunters. We're all getting ¿Veo un Vicky? We'll talk about all of these. Es un Vicky Primaris, guapísimo. Well. Oh, wow. What a force. And let's have a look at some of the models a bit closer, shall we? Starting off with the Wolf Priest. Now, my compatriot Simon here tells me that aside from a random Games Day miniature some 20 years ago, imaginaba así un casco de un Games Workshop Wolf has done a Priest. Hay un pelo ahí. So it's great to see. And I'm right. Powerwolf les vendría muy bien. Mix between an apothecary and a chaplain. Indeed, their duties are to observe the warring tribes of Fenris and to sort of select potential aspirants. They harvest gene seed, they tend to the wounded, but they're also spiritual advisors preparing their brothers for mental and spiritual trials. It's really nice. This mod's actually la pernera que tiene casi parece la Legión Negra, tío, es increíble. In game, you can sus guantes de cuero, to units joined, and also add one to melee wound rolls, the Litany of Hates. It's got rules from both the Apothecarium and the Chaplain
see as well, which is just cool. Ya molesta en vapear, pero no han quitado el pelo de la peana, tío. Wolfguard Battle Leader. El líder My mola favourite model in the muchísimo. box, this one. Very cool. It's so cool. Again, lots of options here. Helmeted bear heads, different weapon options as well. Who are the Wolfguard Battle Leaders? So these guys are members of the Wolf Guard, and they're deputized into leading warriors on the battlefield. They're essentially the equivalent Le han esculpido hasta los colmillos, Space Marine tío. lieutenant. They're typically temporary positions, but a war can last years, decades. So temporary is an odd term to use. They've got access to ancient and powerful relics from the Great Company's armory, and when the Wolf Lord falls, it is from amongst these Wolf Guard that his replacement is found. So giving them experience in these leadership roles is invaluable. You want these guys leading your units into combat, specifically your Wolf Guard head takers, your Grey Hunters, gusta or bastante esta your caja, Blood Claws, which is the next. Voy a unit we're gonna have intentar look no at here. caer. Look at these. What a great update on an iconic Space Wolf unit. These guys are the sort of the newer Space Wolves. Esa cara de Loads of options psicópata. all over the kit, Trim. including different heads and things as well. They're wearing slightly lighter armor than other Marines as well, so they look like they're a bit newer. That suits their background, right? Yeah, they're young and impetuous, and they need to prove themselves, temper themselves in battle. Like all chapters, training is harsh and extensive, but battlefield experience is the most valuable. And so the Blood Claws are not discouraged from taking up positions in the vanguard. That's pretty cool. Like now, as Blood Claws have been in the past, these guys are combat-centric, carrying their Astartes chainsword and their bolt pistol. But the big news here is like Yo all aún Space tengo una Marines caja, infantry tío, and de Blood tactical Claws armor, they are no movement primaris por 7. montar. So they're faster than other Space Marines because they're desperate to get into combat. They're cunning hunters as well, allowing them to reroll Llevo ones to décadas de wounds. retraso a estas If alturas, the tío. target is in range and objective, they can reroll all wounds, which is pretty cool. Just like the Grey Hunters, Si están en who objetivo, are the repiten other todo iconic para herir. Space Wolf unit, which we are seeing new models for Les here as pega. well. Again, all plastic, loads of options for the pack leader, lots of options all over the kit to really personalize your Marines, which is perfect for the Grey Yo Hunters. tengo un par as de they're cajas de they're upgrades, more the pero los veteran de Marines, aren't they? Yeah, so they've Lobos que no he survived usado long enough nunca. as Blood Claws to become Grey Hunters, and this is when the Canis Helix is really presenting a bit more apparently. So they've got grey hairs, fangs, rougher skin, all of those like canine developments that we love with the Space Wolves. They're really closely bonded units. They work independently or as part of a larger force. They're stalwart and reliable and hold that sort of fire akin to the Blood Claws. They're a core part of your Space Wolf force. Absolutely core. These guys are great at everything. They have Astartes chainsword, so they can pack a punch in combat. Each Marine carries a bolt carbine, allowing them to fire up to 3 shots apiece. The pack leader can have a power fist or a power weapon. Espada The sierra big news y here, carabina as well as the Volter fact that they can move, simultáneamente. 7 inches like the Tremendo. Blood Claws, is that this unit are OC3 apiece, which makes them absolutely ¿Tienen perfect for OC3? holding and capturing objectives. El Marine from the estándar tiene enemy. 2, ¿no? They are absolutely core, and I hate to admit it, but they might be one of the best core battle line units in the Imperial forces. So yeah, get your hands on, or your claws on some of these if you possibly can. Up next, we've got the elites of the force, the head takers, and their hunting. Una pelusa en la cabeza. So the head takers Es un tend to perro, be from le pega. those Wolf Guard who still retain some of their youthful recklessness, and they specialise in hunting down enemy champions, beasts, warlords. Those Fenrisian wolves with them are closely bonded to them, and it's so strong that it's almost as if they act as one, with like an instinctive coordination. These are elite infantry, similar to Blade Guard veterans you might recognise from the Space Marines. They have loads of options. There's 9 interchangeable head options in the kit for your bare helmeted or your bare heads or your helmeted. There's lots of bare heads in the Space Wolf kits, which is great because that really suits them. You can give these guys different weapon options. They can come with a mastercrafted power weapon and shield, or a pair of mastercrafted power weapons for 6 attacks apiece. The head takers and hunting wolves fight as separate units, Hasta on the 6 ataques por battlefield, cabeza. which is quite interesting. So you can run them around separately. And you were talking about the sort of going for the big monsters and the champions there. Before the game, you select one enemy unit to be your quarry, and they get devastating wounds and precision when targeting that quarry, and when they've killed Es que it, en el lore lo explican, de hecho, en el propio vídeo ahora. quarry, which is Son básicamente como si fueran los neófitos, que bueno, aquí no, Inside this estos box, no lo llaman neófitos, we're also es un seeing término un poco más de Space templarios Wolf negros. ¡Oh, qué Codex chula la supplements caja! as well. Y viene Like con I el said, this is Codex, in claro. conjunction with the Space Marines Codex as well. Aún tiene un poquito de esa, de ese descuidado jovial, pero son más veteranos. Creo que es normal que estén todos hechos mierda, ¿sabes? La caja está chulísima, There are 3 joder. detachments inside, each with their own theme and their own saga to complete. Mira, me voy a Complete your resistir, no la voy a saga, comprar, get no, additional no rules, puedo which is pintar really más cool. Warhammer. And in Crusade, there are new Oathsworn un backlog de campaigns, décadas, tío. expanding on those in Space Marines Codex. No creo que so entren en Space tanta Wolf profundidad themselves ya complete deeds of making, en más exclusive capítulos, battle eh. traits, scars, agendas, everything else you expect. Coño, llevamos 1 hora y aún no hablaron de My favourite little aspect of muchas the cosas que asumimos que van a hablar. A lo mejor
no. The little addendums that are added to it. And there's a quote from an A lo mejor acaban aquí con los lobos espaciales, no, por culo. They are deviants all, these space wolves, uncouth and lacking in honour, informal and without discipline. They respond with contempt to direct orders, scoff at Lord Gilliman's Codex Astartes, and treat the orders of Imperial commanders with contempt. And I think that sums them up perfectly. Yeah, and an awful lot of Space Wolf players I've met as well, to be fair. You know who you guys are. Well, that's an incredible range of miniatures coming for the Space Wolves. And what's more, that's not all. There's going to be more coming as well. We just haven't shown you everything yet. Expect some more characters, some more elite units coming too, but keep your acute senses fixed on Warhammer Community website, where you can get to Warcom see van a more enseñar of más those in cositas the de near lobos. future. So that's great news for Space Wolf players. it's absolutely That range fantastic. refresh we've been looking for, and it's here. Congratulations, guys. But let's have a look now over to Question Corner. Ed, folks are going to be happy about the Space Wolves, right? Surely. They are indeed. There's lots of love for Space Wolves. Space Wolf related question though is, do we know if Thunderwolf cavalry are still going to be riding across the battlefield? So we're not going to answer any questions about that right now because the Warhammer Community website is going to give you more details about what's going to be included in the codex coming forward. There's loads of articles coming about that. So just keep your eyes on Warhammer Community for now, and all your questions will be answered right there on the website. And sign up for the newsletter if you haven't already, for definite. Yeah, but Okay. a couple of questions that have been asked since actually before the stream started, and they've Okay. been asked throughout, so Eager. it's time to come to them. Imperial Knights, obviously on the last roadmap, they appeared as one of the next codexes. Now obviously we've got Chaos sort of coming at a similar time. When can we see? Curioso, sí, porque todo el caos lo sacan más o menos We'll answer that simultáneamente. momentarily. Son muchos lanzamientos. Oh, okay, So, okay. Still to Interesting, come, interesting. essentially. Nada sobre los Chaos caballeros Knights, do you know imperiales. if they're ever getting a named character? That's another question that's been asked since the beginning. Well, I mean, I'm going to be real pedantic here, but in White Dwarf 509, they got 2 named characters in the combat patrol. So there we go. That they already exist. Yo, ¿cuál me he As for comprado? other named characters in the future, I don't know, to be honest with you. Again, keep your eyes on Warcom. If we haven't talked about it here, we can't mention it yet. Warhammer Community's got all the information you need, guys. Yeah, so tied into that, again, we've had questions about the release dates, the limited edition codexes. Again, same thing, it'll be announced on Warcom. Another question about them, though, is are they all releasing at the same time or are they staggered? Ooh, that's a good question. We know the Army launch set's going to be released as itself, but then we'll see other stuff coming out later on as well. Release dates and everything. Están completely up contestando to, demasiada pregunta, lo que me hace pensar que igual lo terminan. Warhammer Community and the social media channels are the place to look for that. And I know we've got burning questions we want to answer, guys. We can't say everything quite yet, but keep your eyes on Warhammer Community. That's the place to look. I do have a potential lore-based question. Obviously, we're coming back to Armageddon. Wouldn't be Armageddon without Old Man Yarrick. Now, is he still around in the lore? As we saw from the Astra Militarum Codex a while back, Yarrick is, as far as the Imperium is concerned, deceased. There was a great memorial for him. Yarrick, hasta donde lo que sabe el Imperio No. está muerto. El Well, at Imperio least, no lo sabe todo. It's pretty much hard no. Read the Codex Astra Militarum, and it's There was pretty a decisive. there was a body. Sorry, guys. He's an old man no longer. But hope that answers that, but maybe not the way you wanted us to. I guess. En Warhammer todo el mundo vuelve, esto es Anything como else, WoW. Yeah, again, there's just lots of questions about, new minis, what might be coming next. So again, all Yo that confío, just, algún día. Do you know what? check out Warcom. We would and love you'll to see more answer updates. all those questions, guys. Yes. And as hobbyists ourselves, we totally understand, but we can't say everything right now. Just keep your eyes on the Warhammer website and you'll see all that. In fact, should we take a look right now, a little look further ahead at what might be coming next for Warhammer 40,000? So, coming up first, we've got the 1,000 Suns. They're going to be marching in with those new Sector robots. Then we've got the Space Wolves howling in. ¿Los The lobos World espaciales Eaters. salen antes que los Finally, devoradores y the la Death Death Guard? Guard are going to make a slow trudge up the field. Esperado después. Curioso. I mean, Pensaba quite que los tres soon as cabos well, van a salir so simultáneamente y right now después on los screen, lobos. So they're coming real soon, which is good O sea, news es un for lanzamiento Chaos inminente. fans and Space Wolf fans. Now, what's coming next? We've got the Black Templarios Templars. negros. We've got the Grey Knights. the Caballeros Chaos Knights, and grises. Imperial Knights are stomping over the horizon. Todo as we caballeros. speak. And then a Del little bit horizonte, las further on, salamandras, no van a decir nada. Esos son Botan, ¿no? La segunda y la tercera, estos Imperial Fist. Yeah, me too. but La they are segunda, definitely interesting. ¿son Botan o And in the Tau? No estoy seguro, creo que me far parecían future, Botan, ¿no? Something's coming. It's a shadowy shape. What could it Eso be? es un marine, Let us pero know que in the vete a chat what you saber. think that could be, because I've got a couple of theories, certainly. Espérate, ¿no tiene un casco de un chaparro? Yeah, me too. So there we go. That's what's coming for the future for Warhammer 40,000. We've got just enough time for a couple more questions. Is there anything else that's burning? Yo he visto una sombra de casco de chaparro, tío. Questions about Warcry, where we're at with the current edition.
Obviously, we've still got a lot of Warcry miniatures out at the moment. We've got any updates on Warcry? No, era un marine clarísimamente. Tenía la mochila de marine, tenía toda la figura de marine. Pretty much just keep your eyes on one community for all updates as for that sort of thing. Anything else, Ed, at all? Yeah, are these Thousand Suns automatons related to Vastor in any way? That's a good question. Hostia, pregunta sobre Vastor, el gran olvidado. Vastor, of course, is the dark mechanic of the Chaos Forces, right? Yo creo que van a ir chapando ya, O sea, hay muchísimas cosas de las que no hablaron nada. Been around for a very long time. But that's not to say that Vastor isn't going to have some sort of hand in anything technological. He's happily shown up at the Pariah Nexus. Obviously, he's got Wormwood. It wouldn't surprise me if his claws got all over the place. There we go. Do you know what? That's been an absolutely brilliant show. We've seen some fantastic. Sí, están terminando. Me cago en Dios. Fantastic previews coming up. No hablaron nada de ningún juego especialista. We saw Kill Team. Oh, yes. Space Wolves, all those 40k releases. CATHAI a estas alturas no lo puedo considerar especialista, ¿sabes? What's been your favourite of the show so far? I'm awfully tempted by the Raveners in that Kill Team box, but I think it's going to have to be the Grand Cathay and Dragon. Yeah, beautiful model. And for me, I think I'm a Spearhead fan, so I'm really looking forward to playing Sand and Bone. Sí, pero es que siempre meten un huevo de relleno en estas conferencias. Me sorprende que esta vez no. It's been an absolute blast. Thank you so much, guys, for joining us here on the preview Sí, van chapando. Just a quick one. If you want to see any more pictures and information about what we've shown here today, make sure you go. Bueno, por mí mejor también, pero me sorprende muchísimo. La mitad del bingo estaba preparado para que perdieran tiempo con Underworlds, tío. Pero ninguna mención tampoco a herejía en ninguna de las formas, lo cual eso sí que me sorprende de mala manera. Me gustaría ver un poquito más de herejía. And you get all the information straight to you. And also, this weekend at Adepticon, we have other streams coming right here on Twitch as well. So if you want to see the Warhammer 40,000 Championship or the Warhammer 40,000 Team Tournaments, they're all being streamed over the next 4 days up until Sunday. So do check them out right here on Twitch. Thank you to everyone involved behind Los the típicos scenes, streams de torneos camera, muy poco producidos. Absolute legend. Thank you so much indeed. Alex, Ed, it's been a real pleasure. I think that's it, guys. I think we're signing out. Yep. Thank you so much for joining us, guys. And we'll see you next time. Bueno. Cheers. Bye. Me parece honestamente sorprendente que haya sido tan relativamente corto. O sea, 22k es poco, suelen tener más si no me equivoco. Creo que suelen tener más. Voy a cortar esto que es música con copyright, tío. Ni una caja de Combat Patrol, tal cual. O sea, y nuestro bingo, tío, y nuestro bingo bongo pierdan tiempo con Underworlds. O sea, vamos a subir en rojo lo que no han hablado. ¿No han perdido tiempo con Underworlds? Esto no es mi Adepticon. Mira, esto, honestamente, no creía que me enseñarían la herejía de Euros 3.0 aún. Había ciertos rumores para este verano, pero a medida que se acercaba la Adepticon los rumores se van disipando. Lo metí porque pensaba que no va a pasar. Pero pensaba que sí que enseñarían alguna cosa suelta. No hay ninguna línea, solo las cruces son las que he tachado, como puedes ver, ni de cerca. O sea, nos hemos quedado 2 y a 2 aquí. Me parece rarísimo que no haya hablado absolutamente nada de herejía de Euros. Hay siempre rumores en el horizonte, ¿no? De que herejía de Euros no vende mucho, de que es un juego muy de nicho, que en otros mercados como el nuestro ni siquiera está en español, ¿sabes? Entonces, pues aquí hay menos gente jugando por cojones. Pero suelen presentar al menos alguna cosita. Y hablaron de que este año va a haber un montón de lanzamientos, en particular de tanques y mierdas, y más de cara al futuro, en particular Legions Imperialis podría tener una facción nueva. Una vez más, absolutamente nada. De Esla no tenía ninguna esperanza tampoco, a pesar de que Mira, habéis escuchado el trilling. Se me ha acabado el espacio en el disco duro para grabar el stream. Bueno, pues así se va a cortar el stream en YouTube, que se lo va a hacer. Bueno, puedo descargarlo realmente en vez de grabarlo. Luego lo descargo. De Isla sacaron este mes, en marzo, tío, la White Dwarf, donde hablan de la Guerra de los Rohirrim, que es una película que no triunfó demasiado en el cine, que digamos. Pero en un principio iba a ser el kickstart de todo lo nuevo del Señor de los Anillos. Una vez más, una edición nueva, tratada como un juego especialista. Queremos decir, nada de castellano y releases muy pobres, tío. Novela nueva de Black Library, absolutamente nada. Una miniatura de Legions Imperiales, acabo de hablar de ello, 0. Pierden tiempo con Necromunda, what the fuck. Nuevo juego de especialista, bueno, era poco probable, pero siempre entraría bien un Battlefield Gothic o Moldheim. Anuncio sorpresa algo 40k. Que no fuera caos y no lobos espaciales. No hubo realmente. No presentaron nada, ninguna facción que no fuera, ¿sabes? La esperada. Dios, buenas noches. Juego móvil nuevo, 0 información. ¿Dicen algo sobre la película o la serie? No. El libre lo tachamos.
Porque, pues mira. Renovación Catachan no ocurrió al final. Yo sí que esperaba Lobos, más o menos, pero esperaba solo presencia de Caos. Lobos era como un 50-50. Ya, supongo que... Pero es que los Grey Knights tampoco presentaron nada nuevo de verdad. Nighthound solo se mencionó. MMO, por supuesto, no me lo esperaba. Videojuego nuevo, no me lo esperaba. Una miniatura de HH, es que ni siquiera una, tío. Sale Henry Cavill, no me lo esperaba. Esto, honestamente, sí que me lo esperaba, no pasó. Y esto no lo esperaba. O sea, la que más podría haberse completado sería esta, salvo que esta estaba aquí posicionada para joder, básicamente, ¿sabes? Pero es que ni una sola Combat Patrol, porque sí que estaban confirmando que lo que presentaban eran cajas de ejército. Y cosas como, o sea, yo no controlo de coste de puntos, ¿sabes? A lo mejor de 1000 hijos y cosas así, pero me he enfrentado bastante a la Death Guard. Y no te van a meter a la Death Guard tanto el Mythic Blightholder como el mortero, que me he olvidado cómo se llama porque tiene nombres rimbombantes, tío. ¿Cómo polla se llama el mortero? El Mythic Blightholder, el drone, el mortero, más creo que había una unidad de Termis, una unidad de marines. ¿Cómo coño vas a meter todo eso en una Combat Patrol? Os recuerdo que la Combat Patrol de la Death Guard ahora mismo, la normal, son, si no me equivoco, 20 poxes, una unidad de 100 marines y 2 personajes. Eso es la Combat Patrol. ¿En serio crees que van a meter 3 vehículos? Más tropa de élite, más tropa en una Combat Patrol. Y que ni de coña. O sea, solo con el mortero, que una vez más, como coño me he olvidado de su nombre, cuando le he odiado tanto en mesa, tío. Fuck, ¿cómo cojones se llama el puto mortero de los cojones, tío? No me acuerdo. Es una caja que va a ser probablemente bastante agradable a muchos jugadores de la DG que no tengan aún sus 3 morteros. Creo que sí. No sé si se siguen desplegando de 3 en 3. Pero en su época se explicaban 3, tío. Era un absoluto asco que le pega temáticamente a la facción, ¿verdad? Son Death Guard, son plaga. Papá Nurgle, ¿sabes? Pero, oye, esto fue Adepticon. No diré que fue absolutamente decepcionante porque no lo fue. A mí lo que más me jode, os parecerá mentira, tío. Me jode no tener ninguna noticia de 30K. O sea, me habría quedado una conferencia un poco más llena si por el medio hubieran metido, aunque sea una variante de un Sicaran, tío, de 30K normal y una cosa nueva para Legiones Imperiales. Como que se sentiría que van en más frentes, porque ahora mismo he sentido que van bastante en los frentes que conocemos, que son Old World, 40K y AOS, pero absolutamente nada de todo lo demás, ¿sabes? Es como que lo demás se ha quedado totalmente olvidado. Y hasta donde se los desarrollan, todo lo demás activa. Quizás el Señor de los Anillos no tanto, porque honestamente no sé ni siquiera si tienen preparado nada nuevo del Señor de los Anillos para todo el año. Porque, ¿qué van a sacar? Hablé de esto ¿en qué vídeo hablé de esto? Que podrían perfectamente sacar renovación de miniaturas como Uruk-hai o tropas de Gondor o lo que sea, que son miniaturas totalmente válidas las de hace 20 años. Casi digo las de hace 2000 años. Son miniaturas totalmente válidas las de hace 20 años, pero también lo eran los Rohirrim, ¿sabes? Discutiblemente los Rohirrim eran los más feos de todas las miniaturas que había en el Señor de los Anillos, pero un kit actualizado de Uruk-hai, por ejemplo, podría vender. Muchísima gente se lo compraría solo para tener uno más, porque el kit Uruk-hai de su época fue el único kit que sacaron nunca, que durante una época vendió más que el kit de marines espaciales. Entonces habría bastante gente que compraría uno para recordar viejos tiempos, ¿sabes? En plan, sacas una cosa nueva de algo viejo que tienes, probablemente te lo querrás comprar porque XD. Por eso funcionan tanto los remasteres, ¿sabes? Entonces, yo no sé si están desarrollando algo en ese sentido, que yo sepa nunca anunciaron absolutamente nada, pero yo creo que el Señor de los Anillos tendrían que tocarlo, tío. A pesar de que no pega tanto pelotazo porque no hay tantas películas, videojuegos y tal, Rohirrim, pues mira, XD, pero sí que va a salir la película La caza de Gollum. Creo que se estaba haciendo un videojuego nuevo, tocho, no, aparte del MMO de Amazon. Me suena que estaban haciendo otro juego de los Señor de los Anillos gordo, pero no me acuerdo cuál. Pero parece que no tienen derechos de la serie, para bien o para mal, eso ya decididlo vosotros, honestamente. Pero a mí me parece que para mal, honestamente. No porque la serie me guste especialmente, pero porque cuando vi la última batalla de la primera temporada dije, hostia, esto con una caja, literalmente mi primer pensamiento, esto con una caja de Warhammer sería brutal. Porque hubieran sacado una caja, ¿sabes? Con un par de edificios de estos de la aldea esa que estaban defendiendo. Un puñado de milicia de esta equipado con cualquier gilipollez, granjeros con armas de mano, contra un puñado de orcos con los personajes apropiados y una única unidad de caballería de Númenor.
habría quedado una caja chulísima, tío. Un montón de orcos, están ahí con su Adar o lo que sea, con los traidores, versus un puñado de granjeros, están con sus héroes, y a lo mejor solo 5, ¿sabes? Caballeros de Númenor, que podrías hacer una campañita cortita de estamos defendiendo el pueblo poco a poco, escalando más y más y más los escenarios hasta la carga de los norianos, que podría hacer eso súper chula, tío, en formato de juego. Pero hasta donde se no tienen derecho simplemente. Pero habría molado, tío, habría molado un montón. Yo esa caja la habría pillado. Igual que pillé la de Rohirrim y la película no me gustó. Pero la caja de Rohirrim yo no me arrepiento, está chulísima, tío. Y Fantasy ha comido muchísimo, sorprendentemente. Yo esperaba un anuncio de Fantasy. Y cuando vimos la foto de CATHAI pensaba que sería CATHAI. Pero resulta que eran 3 cosas. Eran los Beastmen, eran los putos elfos silvanos y era CATHAI. O sea, ¿qué nos falta ahora mismo de Old World? Aparte de Kislev, o sea, de cosas preparadas, de facciones que participaban oficialmente. ¿Falta alguna? Porque elfos oscuros creo que no participaban, ¿no? Condes vampiro no participan. Evidentemente nada de enanos del caos. No participan tampoco los hombres lagarto. ¿Falta algo de Old World ahora mismo, aparte de Kislev? Porque es que yo con Old World de verdad espero que de alguna manera empiecen a meter las facciones que faltan, que no son canónicas para Old World, por whatever. Old World necesita una edición especial, o sea, especial. Una edición 2 en español. Lo necesita, tío. O sea, en nuestro país, o sea, sé que hay gente de LATAM en el chat ahora mismo, pero en España, Old World triunfaba muchísimo, o sea, Old World, Fantasy. Aquí ese juego se movía un montón. En particular en su momento gracias a la colección de fascículos de Altaya, que antes ya he enseñado. Estos fascículos se editaron por una editorial española, tío, que eran originales de Gran Bretaña, pero aquí en Españita se editaron también en perfecto castellano. Realmente una estrategia para deshacerse de un montón de miniaturas de 5ª edición, ni más ni menos, pero ya que estaban asequibles en su momento, muchísima gente en nuestro país entró al hobby por culpa de esos fascículos y se engancharon para siempre. Cabrón, o sea, yo me inicié gracias a esos fascículos, no por mí, sino de manera más vicaria, gracias a Sidric, que se los había pillado. Yo no los encontré nunca, ya os conté esa historia 1000 veces, pero en España Fantasy gozaba de una salud exquisita. Y que justo nuestro mercado no lo traduzcan, tío, hace que realmente haya un montón de gente que incluso sabe inglés, pero se niega a jugar porque no lo han sacado en español. Volker, buenas noches. Y yo creo que es absolutamente imperativo que nos lo saquen en puto español aquí. Venderán un huevos, habrá un panorama de torneo mucho más amplio, habrá mucha más gente casual jugando. Y además podrían aprovechar para de alguna manera meter una excusa para meter las facciones que faltan de Fantasy de su época, que es algo que me encantaría, por motivos subjetivos, mucho, porque me haría al instante un ejército tanto de condes como de hombres lagarto. Y yo creo que también debería irme. Voy a subir esto, al final lo voy a descargar, porque, como digo, no me quedó espacio en el disco duro por apenas como 20 minutos, tío. Es un vídeo de 10 gigas, solo tenía 10 gigas en este SSD. En fin, voy a descargar ahora este stream, lo voy a subir para el canal de Warhammer, porque hay gente que no ha podido venir por lo que sea a Twitch, por los horarios, sobre todo por los de España, así cuando despierten tendrán este vídeo resubido allí. Mañana creo que tendremos un stream corto, Mañana igual hago raid y un par de míticas y poco más, porque tengo muchos proyectos con los cuales estoy avanzando bien, gracias a Dios. Veis que están saliendo 2 vídeos al día en el canal principal ahora mismo, porque tengo que deshacerme de un montón de cosas que quiero lanzar ya, y están saliendo cosas en el canal de Warhammer también. Estoy dedicándome ahora bastante tiempo a ambos canales de YouTube más que a otra cosa, y así que mañana nos veremos a horario de raid seguramente, porque aprovecharé toda la tarde para continuar con los vídeos. Y de verdad, estoy muy tentado de deshacerme de los proyectos más gordos ahora del canal principal y empezar a partir de abril a dedicarme muchísimo más al canal de Warhammer. Es un hobby que me apasiona muchísimo, me llena un montón y tengo un montón de ideas para vídeos, y no solo ideas, proyectos ya reales de vídeos que se están ejecutando tras las cámaras ahora mismo, empezando por lore y terminando con algo tan simple como simplemente más partidas, que es más contenido, más cosas interesantes. Así que esperad grandes cosas, básicamente. No quiero mega hyper a nadie, no esperéis nada revolucionario, pero esperad mucho contenido simplemente. Nos vemos mañana por la noche, chicos. Como siempre, sed épicos, sed sexy, sed más de 2. Y os voy a poner aquí una outro de Supamela, yo qué sé. Super